con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así es como ha informado el secretario de la Asamblea Nacional, Álvaro Salazar, se ha dado cumplimiento ya al primer punto del orden del día en la sesión 838 del Pleno de la Asamblea Nacional con la entonación de las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Y ahora se da paso al segundo punto, que es ya el cambio del orden del día que fue aprobado con 114 votos afirmativos. Gracias, señor presidente y compañeros legisladores. Gracias por ese apoyo a este cambio del orden del día que pretende justamente que se realice un proceso transparente, objetivo e imparcial del caso denominado El Gran Padrino. Parece que hay asambleístas que se abstienen porque no les conviene que esto se realice o que esta investigación se realice de manera objetiva e imparcial. Y eso solamente demuestra tal vez sus intereses bajo la mesa, pero esta Asamblea Nacional el día de hoy va a demostrar que la mayoría nos interesa defender a los ciudadanos y al país. La corrupción terminará liquidando al país y nosotros no lo podemos permitir. La corrupción es un mal que ha minado a las instituciones públicas y no podemos referirnos a ella de manera unilateral. En muchas ocasiones se afirma que este mal es suscitado por quien tiene en manos el poder. Y sin duda alguna, compañeros legisladores, es un flagelo que constituye en una violación a los derechos humanos, porque esto no permite el desarrollo social de los pueblos, genera pobreza y genera un retroceso que nos va a marcar como país. El derroche de los fondos públicos y específicamente los provenientes de los sobreprecios derivados de actos de corrupción, de una sobrefacturación en la contratación pública, van a terminar liquidando el país. Ahora es el sector eléctrico que no ha sido la excepción. Y existe la percepción de no haberse logrado controlar y continúa esto afectando y afectándonos como sociedad porque está comprometiendo el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo político que buscamos y queremos todos los ecuatorianos. Inclusive, esto llega a afectar a procesos democráticos y a una estabilidad institucional. Quiero reiterar en esto porque nuestro país cayó 13 puestos dentro de los índices de percepción de la corrupción, dándole una calificación de 36 sobre 100 y ubicándonos en el puesto 105 como uno de los países más corruptos del mundo. No podemos mostrarnos impávidos a lo que lamentablemente está pasando en el país, los presuntos actos de corrupción. Esta Asamblea Nacional, en su proceso fiscalizador, tiene que investigar y para eso vamos a crear una comisión ocasional porque tiene que tener un tratamiento especial. El Gobierno Nacional en mayo de 2022 creó la Secretaría Pública Anticorrupción, cuyos objetivos, decía, era la prevención de la corrupción, la mitigación y la evaluación de resultados de las políticas que la combaten. Era promover la integridad en el ámbito de la función legislativa. Pero una vez más vemos que el gobierno sigue siendo reactivo y no preventivo. La generación de las alertas tempranas en sectores de alto riesgo como petróleos, energía eléctrica, telecomunicaciones, obra pública, financiamientos, presupuestos, inversión extranjera, etcétera, ahora se ven envueltos en los lamentables actos de corrupción. Y el gobierno señaló que esta secretaría era para combatir la corrupción de manera interinstitucional, con una coordinación articulada entre las instituciones del Estado.
para conocer justamente cómo funcionaban estas estructuras, pero lo que hemos visto como resultado es la creación de una institución pública que hasta el momento no ha dado respuestas al país, es decir, no ha servido para nada. Solamente consume presupuesto burocrático del Estado porque no ha demostrado al país de forma puntual cuáles han sido sus políticas públicas para combatir la corrupción. Compañeros legisladores, la intervención del gobierno en estos presuntos actos de corrupción ha sido nula. La intervención del gobierno ante los hechos denunciados como el Gran Padrino, hechos denunciados por la Posta, la intervención del gobierno ha sido nula. ¿Qué han dicho sobre estos actos de corrupción del sector eléctrico denunciados, reitero esto, por la Posta? ¿Qué políticas públicas se ha implementado? ¿Dónde está la coordinación interinstitucional? Según el mismo secretario anticorrupción, ha trabajado en 2 de 30 instituciones del Estado. ¿Qué denota esto? Que no hay una acción efectiva de prevenir la corrupción a la interna del Ejecutivo. Y es necesario activar, señor presidente y compañeros legisladores, nuestra facultad constitucional de fiscalización para coadyuvar a identificar a los responsables. Por eso, el día de hoy, he planteado, señor presidente y colegas legisladores, una moción para conformar una comisión ocasional que investigue estos presuntos actos de corrupción en el denominado El Gran Padrino. Minutos antes de esta intervención se ha conversado con algunos colegas legisladores y todos estamos preocupados por la situación del país. Por eso reitero en esto, quienes se abstuvieron tendrán que responderle a los ciudadanos sobre por qué no quieren un proceso transparente, objetivo e imparcial. A nosotros sí nos preocupa, presidente, por eso he presentado la moción respectiva, que dice específicamente que buscaremos la verdad, justicia y lucha contra la corrupción en el caso denominado El Gran Padrino. Y para eso crearemos una comisión especializada ocasional, que es justamente la moción que he presentado y que ha sido ingresado a Secretaría. Entiendo yo que habrán algunas observaciones de colegas legisladores, porque incluso de la bancada de gobierno han designado también a quien les representará en esta comisión. Y qué bueno, porque así podremos realizar, o así esta comisión podrá realizar una investigación que sea objetiva, imparcial y que represente a las diferentes bancadas que conforman la Asamblea Nacional. Reiterar, señor presidente y colegas legisladores, el apoyo que ha tenido esta moción, que solo busca defender los recursos que tenemos como ecuatorianos, defender nuestros territorios y no permitir que la corrupción siga siendo el pan de cada día de nuestro país. Gracias, presidente. Señores honorables asambleístas, hay varios pedidos de palabra, todos van a intervenir. Lo único que les pido es respetar el tiempo de los 5 minutos porque tenemos comparecencias posteriormente. Tiene la palabra el asambleísta Freddy